Hola, bienvenidos a Artificial. Hoy estamos con Diego Fausto, un ingeniero de Full Stack Engineer, que le mete a back, le mete a front, toca todo el sistema, especializado en banca y también es ingeniero de la seguridad. ¿Cómo se dice? Security Engineer, Sí. ¿verdad? ¿Cómo vas, Fausto? Bienvenido. Muy bien, gracias. Si quieres, preséntate un poquito. Bueno, ha sido como una experiencia muy mezclada. En parte como desde la universidad, gustos base por el proceso del desarrollo, también de no solo cómo desarrollar, sino cómo hacer bien las cosas. Siempre está como el que hace bien las cosas, el que hace mal las cosas y el que quiere dañar las cosas. En parte por eso también nació mi gusto por la seguridad. ¿Cuántos años llevas desarrollando? He estado un poco en esto, un poco en aquello. Creo que ya puedo contar 5 años más o menos de experiencia. Un poco en desarrollo, un poco en seguridad, gerencia, un poco en desarrollo y seguridad. Ha sido una combinación de muchas cosas. Digamos, lo rico que creo que podemos empezar a explorar, porque tienes un perfil muy interesante en cuanto al tema de Full Stack Engineer, que es el tema del desarrollador común, como también el de la seguridad y el manejo de todos sus datos. Y pues para la inteligencia artificial realmente necesitamos saber cómo manejar esos datos y cuáles son los riesgos de todos los datos que están manejando esos algoritmos para poder generar modelos que nos sirvan a nosotros como de manera, puede ser operativa o puede ser, digamos, una inteligencia real que tenga estrategia, pero todo se basa realmente en los datos. Entonces, ahorita estábamos hablando un poquito con Diego y estábamos explorando realmente cómo se manejan los datos dentro de las compañías. Y estábamos explorando también un tema de cómo se manejan los datos, especialmente en banca. Entonces, te quería hacer la pregunta realmente, ¿para qué sirven los datos en banca? ¿Qué estrategias se pueden sacar de eso? Bueno, en general muchas empresas recolectan datos y utilizan datos para su operación, para su día a día. No sé, por ejemplo, en banca es muy común que ellos recolecten la misma información de sus usuarios. Igual hay mucha reglamentación deben tener trazabilidad de transacciones, de productos, porque igual al final ellos deben saber, por ejemplo, cuánto tengo en mi cuenta, cuánto les debo, si tengo un crédito con ellos, si estoy atrasado, si estoy al día, incluso si estoy adelantado en las cuotas. Eh, entonces, el dato como tal puede hacer parte de sus funciones operativas, de lo que ellos hacen en su día a día, y ya va en la utilidad que ellos le den, que permite plantear estrategias. Entonces, si ellos ven que yo estoy muy adelantado en las cuotas de un crédito, no sé, por ejemplo, de vehículo, en un crédito de vehículo, la mejor estrategia que pueden seguir es como, bueno, ofrezcámosle renovar el crédito o que cambie de vehículo, porque claramente para ellos muchos de sus ingresos vienen del interés de las cuotas. Digamos, todo ese manejo de información, pues yo lo conozco como data mining. ¿Estoy bien? Eh, un poco, es decir, la minería de datos ya es un proceso como tal de análisis y de utilización. Digamos que en esta fase inicial es como más la recolecta operativa, es decir, lo que Ujú. ellos tratan en su día a día sin tener un objetivo. Hasta este momento como sin ningún objetivo, ¿no? Como más Pero, adelante además de pero su digamos, operación. cuando ya estabas comentando el tema de recolectar esa información para saber si le ofrezco un crédito o renovar un crédito, esa información pues ya se está aplicando para un proceso de data mining. Sí, sí, digamos que puede irse un poco más allá, de pronto eso es más profundo en ciencia de datos, que lo he tratado un poco, pero tampoco como a mucha profundidad. Pero sí, ya cuando se empieza a utilizar, se empieza, digamos que se conoce como dato, como tal lo que está almacenado, y ya se le conoce como información cuando tiene un objetivo, cuando se utiliza para hacer algo. Listo, perfecto. Entonces, si quería hacer la diferencia de los procesos reales que se utilizan sobre los datos para poder empezarnos a adentrar bien en cómo se recolectan, que creo que ya lo estabas explicando un poquito, pero iniciemos por ahí, el cómo se recolectan, el para qué se recolectan, y no sé si tengas unos ejemplos para que la gente también entienda realmente todas esas llamadas que nos hacen a nosotros o estrategias que hay dentro de retail, cómo funciona realmente y para qué se hace. Entonces, Bueno, iniciemos el cómo se recolecta. Ahí sí te doy la eh, palabra. bueno, ahí va mucho con la operación de cada uno. No sé, en banca puede ser una transacción que yo hago, un pago, un abono a mi tarjeta, que me paguen la nómina, que yo le transfiera a alguien me transfiera.
esa es la recolecta. Lo mismo en retail o similares. La información viene de las actividades del usuario. Entonces, no sé, en Falabella yo compré un televisor, luego compré una barra de sonido, luego compré, no sé, una consola de videojuegos, compré algún, algún servicio de casting o de proyección. Incluso venden ya tarjetas prepagadas de servicios de streaming. Entonces, todo eso. Y al final, como uno siempre acaba dando la cédula para cualquier cosa, ya ese permite empezar a correlacionar información. Entonces, es más que todo parte de la operación. De hecho, así como que empezó a nacer un poco la minería de datos y todo el procesamiento de datos, porque muchas empresas tenían bodegas completas, bases de datos enormes con miles de millones de datos volando. Y fue cuando empezaron a buscar cómo darle uso que empezaron a hacer un poco toda esta parte de inteligencia de datos. ¿Y cómo le han dado uso? No sé si tengas algún ejemplo. Bueno, hay varios. Por ejemplo, en retail es un poco la estrategia de ir agrupando secciones. Entonces, no sé, muchos años antes estaba todo organizado como por islas, la isla de aseo, la isla de comidas. Y luego eso permite ya el uso de los datos, incluso sin identificar a la gente, sino ir viendo cómo se daban las compras. Entonces, no sé, compra uno, compra dos, compra tres, e ir viendo cómo se daba el comportamiento incluso en cada tienda. Entonces van agrupando, van viendo qué cosas son comunes. Entonces, o sea, hay una historia que ya puede ser como leyenda urbana, que alguna cadena de retail, al ver que los señores que iban a comprar como cosas para los bebés, pero también entonces, si iban solos, como que compraban un six-pack de cerveza o similares. Entonces, digamos, ese es un ejemplo muy claro. Lo que hizo la empresa de retail fue tomar ubicar la cerveza en proximidad a los artículos para bebé. Entonces ya cuando, digamos que iban montando esa relación y eso les permitía mejorar sus ventas de cerveza cuando estaban vendiendo artículos para bebé. Dos cosas que si uno las ve a simple vista, claramente los licores son para mayores de 18, los artículos para bebé son un extremo completamente diferente. A simple vista no les ve correlación. Y eso es lo bueno de la data, ¿no? Que encuentra correlaciones extremadamente bizarras como el tema de poner cervezas al lado de unos pañales. Y eso es, creo que lo interesante y lo bueno en verdad de poder tener la data y poderla analizar. Finalmente es una ventaja para todo el mundo, o bueno, en sentido económico, pero seguramente para otros aspectos también es muy interesante. Y creo que también en banca se han creado productos por medio de esta minería de datos, este entendimiento real de los datos. Sí, permite un poco crear nuevas estrategias, nuevas opciones de productos. Eso ha hecho evolucionar un poco las ofertas que uno le hacen con su tarjeta crédito o tarjeta débito, incluso con créditos de consumo cualquiera. No sé, por ejemplo, hace algunos años era muy común que uno le estuvieran ofreciendo todo el tiempo seguros de vida o seguros para el hogar, que mucha gente a veces no los toma, en parte porque, no sé, puede que mucha población, por lo que viven arriendo, no toma seguros para el hogar o ya viene con un seguro de arriendo o similares. Incluso las inmobiliarias muchas veces tienen como esos pasos, esos requisitos de tener que pagar un seguro. Y ya viendo que había, por ejemplo, que empezó el auge de los seguros para mascotas, empezaron fue a incluir seguros para mascotas entre las ofertas que hacían. Entonces algo como como que compren su seguro de vida y además le damos aseguramiento para su mascota, o es como que servicios de salud para su mascota, como en convenio con veterinarias o similares. Esas han sido las estrategias evolutivas. Y eso que para ese momento creo que la ciencia de datos como una ingeniería, como un proceso así, como el que se viene viendo en estos últimos años, no estaba tan instituida. ¿A qué te refieres que no estaba tan instituida? Porque ha sido un proceso de descubrimiento, como desde mi óptica. Es decir, al comienzo como que todo el mundo tenía sus datos, sus Exceles, de pronto iban viendo como que esto de pronto como que se relaciona, pero no había como un procesamiento como el que existe ahora de empezar a entrelazar información, empezar a generar modelos y bueno, ya muchas cosas avanzadas de ciencias de datos que ya lo empiezan a volver más instituido.
Ya te entiendo. Y algo que yo leí hace un rato, que creo que es importante, y de pronto no tiene que ver tanto con este tema, pero en verdad para poder, digamos, hacer que una tecnología avance muchísimo, hay varios pasos distintos para llegar a un avance ya democrático y que todo el mundo lo pueda usar y que todo el mundo, digamos, tenga la capacidad de acceder a cierta tecnología. Una de las cosas principales es recolectar data. Al momento de digitalizar el mundo, realmente lo que hacemos es que va a haber un entendimiento, va a haber una forma de poder procesar los datos mucho más capaz, mucho más fuerte que un simple humano tratando de analizar por encima y tratando de crear estrategias, sino que ya hay una herramienta muy fuerte que podemos aplicar siempre y cuando hayan datos. Pero también siento que con esto, al igual que hay buenas intenciones, también pueden haber riesgos, ¿no? Porque el tema de que si tenemos información que nos permite generar estrategias de negocio para poder crecer en un negocio, también puede esa información utilizarse para cosas que sean perjudiciales para los usuarios. Entonces quiero aprovechar que estás acá y que además también eres un security engineer y conectarlo un poquito con eso. ¿Cómo funciona ese mundo y si hay riesgos reales que haya toda esta información que se empieza a recopilar, que las empresas empiezan a tener un entendimiento tan fuerte de cada uno de los usuarios que están utilizando sus servicios y ellos están recolectando esa data? Sí, claro, como todo hay riesgos y así como hay muchas cosas a favor, también hay muchas cosas en contra. Bueno, obviamente recolectar toda esta información permite generar patrones, como permite identificar a alguien y permite incluso predecir comportamientos. Entonces, digamos, para el negocio, para las empresas es algo de muchísimo valor. Incluso para las personas también es de muchísimo valor, es muy utilitario, no sé, lo vemos con los asistentes de voz, con muchísimos más servicios que ya incluso son predictivos a nuestro comportamiento, pero a la vez también eso, como siempre, hay actores malos, siempre hay alguien que quiera hacer daño o utilizarlo en contra. El riesgo más grande es la fuga de información, sobre todo. Es decir, cuando un negocio tiene su información y por algún ataque informático, por alguna razón, se filtró la información, alguien se robó la información que ellos tenían almacenada, muchas veces esto revierte en contra de las empresas, claramente, pero de las personas también. Ellos son como un efecto colateral. Ellos son los colaterales de una pérdida de información. Digamos, si acaso escuchando Pedro, que es una persona que no conoce mucho del tema de tecnología o el tema de información, si a un banco le roban la información o si a una empresa de retail le roban la información, ¿cómo él se podría haber impactado? Ya una persona de a pie, ¿qué ejemplo podríamos poner para que entienda realmente qué es lo que está sucediendo cuando se roba esa información? Bueno, ya cuando pasa al plano real, de pronto es un poco más dirigido a la persona, depende de quién y cómo se haya robado la información. Hay mucho, ahorita está muy, digámoslo, muy de moda la suplantación de identidad, en el que como hay tanta información mía en todo lado, algún tercero puede decir como yo soy Pedro y vea aquí, si quiere pregúnteme sobre mi vida. Y es muy difícil empezar no sé, cómo a atajar esto cuando toda la información está disponible. No sé, si se filtra información de un banco, ellos saben qué activos tengo, qué pasivos tengo, no sé si tengo tanto cupo en tarjetas de crédito o si estoy endeudado. Y eso puede dar pasos a muchas más cosas. Hemos visto siempre secuestros extorsivos o secuestros o robos o muchísimas más cosas para sacar provecho, que generalmente es, sí, muchas veces reviertes como al estatus financiero de cada quien. ¿Y los bancos no tienen como un deber de notificarle a alguien si se roba información? O bueno, cualquier empresa realmente. ¿Cómo funciona un poco el tema legal ahí? Eh, bueno, es difícil porque es algo que ha evolucionado mucho en muy poco tiempo y generalmente las leyes, es un juego de gato y el ratón, las leyes siempre van quedadas de todo el proceso. Entonces, políticas de privacidad. Vemos, por ejemplo, el tema de las cookies. El tema de las cookies es algo que se viene utilizando casi que desde los principios del Internet y hasta hace poco es que se empezó a reglamentar a nivel global, que ahora las empresas sí preguntan qué tanta información uno quiere permitir que recolecten. Y de acuerdo, yo siento que está muy
¿cómo se dice? Está muy regulado el tema de cómo se recolecta información y que el usuario conozca que se está recolectando información. Y acá estoy hablando cháchara, puede ser que no sea real, pero si hay una fuga, hay un deber con el usuario de poderlo notificar que, oiga, está en riesgo, o esa información, si se pierde, pues no le recae ninguna responsabilidad como tal a la empresa. Creo que bueno, ella va mucho más con las verticales de negocio, con las jurisdicciones, ya se empieza a volver un tema más específico y con ya con toda la globalización que se ha dado, con el acceso, la ubicuidad, que es lo que se llama, que uno puede acceder a cualquier servicio en cualquier lugar. Eso ha dado pie para situaciones difíciles. Entonces, generalmente las empresas se acogen a la jurisdicción que mejor les sirva o que menos consecuencias les traiga. Eh, pero también hay diferentes regulaciones. Acá en Colombia, o sea, la banca está regulada por la Superintendencia Financiera y ellos van sacando normativas reaccionarias realmente. Entonces, ellos van sacando normativas de seguridad a medida que o sucede algo o ya es algo, algún estándar a nivel global en el que se empiezan a ver quedados, entonces empiezan a exigirlo un poco más. Pero realmente muchas medidas de protección son reaccionarias. O sea, podríamos ver que, ¿cómo plantear esa pregunta? O sea, hay un atraso grande en las regulaciones en este momento dentro de banca, por así decirlo, En general, me parece a mí. en todas las empresas que manejan tecnología. Hay un atraso real. Sí, porque, bueno, también se ha visto mucho, es como que el área del derecho está por un lado y muy pocos buscan conectarlo con tecnología. Entonces, hay reglamentaciones de hace 1000 años, no sé, vemos aún que existen los notarios, siendo que ya existen soluciones de contratos electrónicos, firmas, muchos servicios electrónicos y digitales que puedan reemplazar la tarea de un notario, pero igual seguimos con la existencia de los notarios. Entonces es mucho de la familiarización con la tecnología. Y digamos, usted, Diego Fausto, siente que debería regularizarse mucho más fuerte. Mm, sí, un poco, pero también como que involucrar agentes, el agente del Estado es lento, es complicado y generalmente se ha visto, las empresas siempre buscan protegerse y buscan es sacar el mayor beneficio posible. No sé, pasa mucho con fugas de contraseñas es un problema que todas las empresas lo han vivido, creo yo. Eh, y generalmente lo que acaban haciendo es como, ah, sí, como que parece ser que se fugó su contraseña. Entonces, bueno, cámbiala. Le sugerimos que la cambie. O lo pasan a uno por un proceso de cambio de contraseña. Pero pues generalmente es para reducir la afectación de ese negocio. No recuerdo que se haya visto como que tal empresa fue multada porque se le fugó información. ¿Y eso sería beneficio? ¿Sería beneficioso para la persona de a pie que, digamos, las instituciones reguladoras empiezan a multar mucho más fuerte a todas las empresas que dejen fugar información? Mm, de pronto no tanto multar, como que alguna afectación financiera, porque igual eso, no sé, si lo hace la superintendencia financiera, pues la multa se le paga a la superintendencia y muchas veces se ha visto que, sobre todo por protección de datos personales, han multado a instituciones financieras y más o menos buscan ajustarse. Entonces no sé si es más de realmente, de realmente multarlos por multarlos, sino la idea es que haya alguna consecuencia que acabe beneficiando al usuario. ¿Por qué lo pregunto realmente? Porque siento que sí, obviamente las instituciones grandes tienen un afán por proteger la información, pero también hay muchas empresas que no les importa o de cierta manera no le ponen el énfasis necesario para proteger su información. Lo digo también porque en el panorama en el que yo me he movido, en el tema de startups, muchas veces en el tema de seguridad no lo ponen tan presente. Entonces también es un tema de realmente es necesario poner todo ese tema de regulaciones tan fuertes. Eso puede impedir un poquito el tema de emprendimiento, pero obviamente una fuga de información es gravísimo. Entonces creo que es esa dicotomía o
ese conflicto real entre generar empresa y que no ponerle tantas trabas, pero también que los usuarios estén protegidos. ¿Cómo lo ves? O sea, si habría un beneficio real para el usuario, si se empieza a regular todo, y podría haber, digamos, un detrimento en el mundo del emprendimiento por eso. ¿Qué tan difícil, y yo creo que acá es donde puedes más bien entrar, es qué tan difícil realmente es implementar unas buenas políticas de seguridad de la información? Mm, bueno, el problema es que por un lado los startups se enfocan en sacar su producto. Ajá. Es decir, yo quiero que lo que yo hago salga lo más pronto posible, no me importa lo que tenga que recortar. Y le restan información a la seguridad porque en ese momento puede que no hayan caído en cuenta de que su activo más valioso es la información. O sea, por más que mi servicio haga maravillas, en un punto si yo pierdo la información, pierdo mi negocio, porque alguien más puede estar interesado en esa información, se la roba, se la compra un tercero o incluso ellos pueden estar orquestando el ataque. Realmente en seguridad uno puede esperar cualquier cosa de cualquier actor externo. ¿Qué tan difícil realmente es implementar unas buenas políticas de seguridad de la información? Bueno, Y lo podemos poner por niveles, o sea, para, digamos, una startup, ¿qué es lo básico y cuánto en verdad se demoraría implementarlo? ¿O qué tan difícil sería implementarlo? mm, sí, hay muchas etapas. Realmente viene más del lado del desarrollo, entonces claramente la creación y la fabricación del producto es un primer paso. Hay muchos ataques informáticos que se pueden prevenir fácilmente haciendo bien las cosas, digámoslo. ¿Y qué es hacer bien las cosas? O sea, que la base de datos esté en una red privada donde no tenga acceso a internet, o cuáles serían como esas cositas básicas. Y obviamente lo vamos traduciendo para las personas que no son tan técnicas, pero sí como para que haya un entendimiento de qué cositas se pueden ir implementando, qué cositas deberían tener al menos las empresas para que no haya este flujo de información. Bueno, es más como identificar el proceso, identificar la ruta crítica de esa información, pero empezando por el lado del código. Por ejemplo, cuando se consultan a bases de datos, el proceso de consulta generalmente se hace por una sentencia. Una sentencia es algo que yo quiero pedirle a la base de datos, Son, un sí, bloque de unas información. instrucciones que uno le da a la máquina para Exacto. poder consultar. Entonces, hay muchas formas de crear sentencias. La primera, digamos, la básica o la que se utiliza siempre como para hacer las cosas rápido, simplemente yo tengo toda la cadena de la consulta y simplemente reemplazo secciones con la información que yo voy necesitando. Incluso muchas veces eso viene desde la parte del usuario, pasa directo al servidor que pasa directo a la base de datos. Ahí se configura un ataque informático súper fácil que se llama inyección SQL. Inyección SQL es ir, mejor dicho, es lograr sacar la información privilegiada de la base de datos sin violar el proceso. Es decir, eh, yo quiero, yo quiero listar todos los usuarios que comiencen por David. Entonces simplemente el David va a ser como mi ficha que cambie. Puedo consultar todos que se llamen Pedro, Diego, Juan, o incluso consultar a todos los usuarios. Si yo como atacante ya sé que esa consulta se está haciendo así directa, yo puedo cambiar la entrada. Entonces, en cambio de poner mi nombre Diego, yo puedo cambiar, digamos, terminar esa sentencia SQL, concatenarla con otra que me diga como vuélqueme toda la base de datos. Entonces, ya la respuesta de la base de datos no va a ser como listo, esta es la información de Diego, sino esta es toda la información de mis usuarios. Lo voy a explicar como yo lo entiendo y usted me corrige. Para la gente que no conoce mucho el tema técnico. Digamos que uno se mete a una página que tiene un formulario donde aparece el login y la contraseña. Sí. Si no hay, y uno dentro de ese campo de login, en vez de escribir mi correo, que es normalmente lo que uno haría, uno pone la sentencia que uno está buscando para poder inyectar al sistema y jalar toda la información que uno necesita. Si no hay unos protocolos correctos en cómo se manejan esos formularios y cómo está esa separación entre lo que ve el usuario y la base de datos, debería haber componentes intermedios que realmente aseguren esa seguridad, qué pena la redundancia, pero que aseguren que haya una seguridad
real dentro del sistema, si simplemente en ese campo yo puedo inyectar puedo inyectar esa sentencia, puedo inyectar esas instrucciones, podría jalar toda la información. Entonces, eso realmente es del código. O sea, un buen ingeniero debería poder hacer esa separación de responsabilidades y esa separación entre qué va directamente al usuario, que el usuario puede modificar, y qué debería ser aislado del usuario para que no lo pueda modificar normalmente. Sí, e incluso ni siquiera es tanta ingeniería al respecto. Hay procesos de consulta de base de datos, entonces ya no es como una sentencia, sino hay una sentencia preparada. Entonces hay un proceso de filtrado que incluso lo hace cualquier servicio de consulta a una base de datos. Es un proceso de sanitización o de limpieza de la consulta que realmente invalida la mayoría, por no decir todas, las posibilidades de una inyección. Y en código generalmente son 2 líneas más. Es decir, no es algo muy complejo, es algo muy procedimental o de conocimiento, pero que igual, por ejemplo, en tema de startups que casi que el minuto cuenta, son cosas que simplemente se pueden ir recortando. Entonces, por acelerar el proceso, casi que por recortar un minuto en el time to market, por ir haciéndolo de forma tan automática sin prestarle atención a lo que se está haciendo, muchas veces se dejan esos vacíos, y para que una startup llegue como un ciclo de maduración de su proceso, para una revisión de lo que se ha hecho, generalmente pasa un tiempo considerable, y en todo ese espacio de tiempo se puede configurar un ataque fácilmente. Yo creo que ya nos estamos centrando mucho en ese tema y de pronto es bueno como alejarnos porque son temas un poquito ya muy técnicos que no sé, todas las personas que nos están escuchando realmente los van a entender, pero sí, lo que quería poner era ejemplificar algo muy sencillo que podía hacer una empresa para proteger la información, porque al final es su estrategia, es la información privada de los usuarios, se van a ver afectados en temas de fraude, en temas de acoso y en muchas diferentes áreas, digamos, de una empresa debería estar enfocada realmente en proteger su asset más valioso, que es la información realmente. Yo quería, digamos, cortar este tema acá. Sé que está interesante y sé que podemos seguir abordando y ahondando muchísimo, sino que tocar tu otra, digamos, área de especialización, que es el tema de Full Stack Engineer. Yo también soy ingeniero de sistemas, yo también programo todo el tiempo y pues he visto cómo la carrera ha cambiado muchísimo en estos últimos 2 años, yo diría. Ni siquiera es mucho más. ¿Y a qué me refiero que ha cambiado? Realmente en el día a día uno ya no programa como antes. Antes, primero era programar a la mala cuando no había tanto internet, era ir revisar línea por línea lo que uno estaba haciendo y si estaba mal, volver a leer hasta que encontrara el mínimo detalle. Digamos, yo creo que la segunda etapa es ya la llegada de internet y ya hay toda una comunidad ayudando, que ahí es donde ya entra Stack Overflow, entra todo el tema. El Stack Overflow es una página donde uno pone el problema que uno tiene y, digamos, toda una comunidad le está ayudando a uno a resolver esos problemas. También está el tema de GitHub, que son, digamos, empresas que crean su producto, lo ponen, producto de código, que lo ponen, digamos, al servicio de muchas personas. Y si uno utiliza sus productos, uno le puede poner preguntas como, oiga, me pasó esto con su producto, ayúdeme a solucionarlo. Entonces ya hay toda una comunidad. Y yo creo que estamos pasando a una tercera etapa que ya no es una comunidad real que nos está ayudando, sino que es una inteligencia artificial que con toda esa información que lleva recolectando por tantos años, ya nos permite llegar mucho más fácil a una solución sin tener que estar preguntándole a una comunidad, sino que directamente a una máquina. Eso es, desde mi perspectiva, he empezado a ver que así está operando ingeniería de sistemas, así está operando el tema de escribir código. Se está volviendo un tema de, pues, una ayuda real, pero una ayuda donde se está reemplazando la comunidad que antes nos apoyábamos a un tema netamente de preguntarle a una máquina. ¿Lo has percibido de esa manera? Bueno, realmente es como un apoyo más que preguntarle a una máquina. Sí, recuerdo en los últimos 2 años ha cambiado completamente el panorama. Pasábamos de la universidad, incluso había momentos en los que uno escribía código en papel por evaluaciones y esto. Incluso con las ayudas de los ambientes de desarrollo, que dependiendo del lenguaje, generalmente los lenguajes compilados, que son los que requieren un procesamiento antes de que el producto pueda ser utilizado, o de que lo que uno desarrolló pueda ser utilizado,
muchas de las ayudas de los ambientes de desarrollo eran para lenguajes compilados, porque el compilador, que es el que está procesando todo el código, que está traduciendo todo el código para que la máquina lo pueda ejecutar, el compilador sí detectaba errores o seguía toda la lógica y en el momento en el que encontrara un fallo, digamos que ahí detenía el proceso y señalaba el fallo. Espérate, mantén tu idea y lo explico de una manera distinta, aunque hasta de pronto yo explico peor que tú. Pero un compilador, lo que o sea, hay diferentes lenguajes, ¿cierto? Diferentes formas de escribirle a la máquina una instrucción. Los lenguajes de más alto nivel, que así lo llamamos nosotros, son lenguajes que son casi como hablar en español o en inglés. Es algo, digamos, es un lenguaje muy cercano a lo que utilizamos en el día a día. Y los lenguajes de bajo nivel son casi unos y ceros, que es lo que entiende la máquina. Entonces, lo que hace el compilador es pasar un lenguaje de alto nivel a uno de muy bajo nivel. Entonces, a eso es lo que él se refiere cuando habla de un tema de un lenguaje compilado. Un lenguaje que se tiene que traducir de algo que entendemos todas las personas. Yo siento que muchas personas que cuando leen por encima del código se pueden dar cuenta de qué es lo que está sucediendo muy por encima, obviamente sin todo el entendimiento real de qué hace cada línea, pero se pueden dar una idea, y ya los de bajo nivel, que ni siquiera nosotros que entendemos realmente qué es lo que estamos escribiendo, vemos un lenguaje de bajo nivel y no tenemos ni idea qué dice eso. Entonces esos son lenguajes compilados. Quería como hacer esa distinción porque no creo que todo el mundo entienda qué es un lenguaje compilado. Listo. Bueno, y además de eso, digamos que son dos categorías grandes en este caso, que es lenguaje compilado, como que tú decías, que interpreta la máquina, pero además están los lenguajes interpretados, digamos que son dos secciones de la misma parte de lenguajes de alto nivel. Los compilados generalmente pasan por el proceso de traducción al lenguaje máquina y ese mismo procesamiento incluye un seguimiento de la lógica, es decir, como que realmente la aplicación funciona. Mientras que los interpretados, ellos simplemente se hace la traducción al lenguaje máquina y empieza la ejecución. Y si llega a haber un fallo, ese fallo va a ser crítico y va a dañar la aplicación. Entonces, bueno, al comienzo, volviendo un poco al tema del uso de los datos, al comienzo era esto, como había un compilador que identificaba cuando algo salía mal, muchos de los ambientes de desarrollo solo proveían ayudas para los lenguajes compilados. Ya luego fue evolucionando lo que muchos conocen como IntelliSense. El IntelliSense realmente es ir viendo la lógica por secciones y ver qué está mal, qué está fallando, incluso sugerir mejoras pequeñas mejoras en el código muy, digámoslo, muy quirúrgico. Y ya últimamente ha venido evolucionando un poco más, incluso IntelliSense se ha vuelto más inteligente, entonces ya descubre fallos en la lógica más grandes, de pronto ya sugiere mejores cosas, hace sugerencias más grandes, entonces ya no es solo como un par de líneas, sino ya es toda una sección de código, o incluso dice como usted está repitiendo 200 líneas de código de un lado al otro, está escribiendo exactamente lo mismo, pues revise si no le sale mejor, eliminar todo esto, reutilizarlo, hay muchas estrategias en el código. Y ahora último, con el auge de la inteligencia artificial, bueno, hay varias herramientas que se integran mucho más al código, que incluso ya sugieren líneas. Uno con solo ir escribiendo los 3, 4 primeros caracteres, ya él va generando 10, 15, 20 líneas de código, incluso más, que son como, bueno, avances apoyados en todo esto que venía de antes, la información que está en GitHub, que hay en diferentes lados en la nube, con diferentes foros, comunidades, incluso con las documentaciones de los diferentes lenguajes que están regadas en Internet. Sí, yo quiero ponerte un ejemplo, porque estamos hablando que es un apoyo real para nosotros. Y yo también lo veo de esa manera, pero también hay que entender que esta tecnología está en pañales. Ya GPT lo lanzaron realmente a una herramienta que podamos usar todos, la lanzaron en noviembre del año pasado. O sea, estamos a casi 8 meses desde que la lanzaron y ha revolucionado completamente cómo nosotros en el día a día trabajamos. Obviamente yo sé que Copilot lleva más tiempo y toda la cosa, pero digamos, quiero ponerte un ejemplo puntual de una persona, el video está en YouTube, de una persona que crea todo Flappy Bird, ese jueguito que uno tiene que ir dando tap, tap, tap a la pantalla para que pase una serie de obstáculos. Creó completamente
ese juego por medio de ChatGPT. Obviamente, tenía que haber un asesor crítico en el proceso, decirle cómo corrija esto, haga esto, digamos una serie de pasos que, o más bien una serie de instrucciones que tenía que irle dando una persona a ChatGPT, pero a la final todo el código lo escribió ChatGPT. ¿Crees que una persona que está dando instrucciones a una inteligencia artificial para lograr generar un producto va a ser siempre necesaria? Bueno, creo que la clave está en la palabra generar. Porque ChatGPT, por ejemplo, es una inteligencia, pero igual, al ser artificial, está utilizando cosas que ya existen. Es decir, no tiene como creatividad por su cuenta, porque igual en el proceso del día a día del desarrollo, nosotros como ingenieros, como profesionales del desarrollo, igual tenemos a alguien que nos está diciendo corrija esto, arregle lo otro, esto no es así, sino me gusta más de esta forma y no de la otra. Entonces, igual hay un actor detrás que está dando guías. Sin embargo, por ejemplo, en este caso de Flappy Bird, ese Flappy Bird fue creado porque ya existía, porque ya había algo que lo estaba haciendo. Entonces, no hay alguna forma de crear, o bueno, hasta el momento no se ha visto que una inteligencia artificial cree. Por ejemplo, pasó mucho con una de las modas de hace poco, que era como que volver una foto, un cómic o recrearse uno como superhéroe. Todo esto es porque se alimenta de creaciones que ya existen. Entonces, de pronto un poco los artistas sobre todo se vieron muy afectados al respecto porque se estaban alimentando de sus propios, mejor dicho, esta inteligencia tomaba los perfiles de ellos, generaba como un modelo o una forma de hacer las cosas y creaba a partir de lo que él ya conocía. Entonces, no sé, utilizaban las técnicas, porque realmente son muchas técnicas de cada artista, utilizaban las técnicas de un artista para poder generar de diferentes formas. Entonces, es similar como pasa con los audios. No sé, ya se ha visto que han salido como canciones de artistas populares en géneros completamente distintos o en ambientes completamente distintos. No sé, un ejemplo loco, no sé si no exista, pero puede ser que Ariana Grande salga cantando La gata bajo la lluvia, porque por un lado ya se tienen muchos ejemplos de la voz de Ariana Grande y por otro lado se tiene la letra de La gata bajo la lluvia. Pero entonces ni esta artista cantó esta canción, ni ella la creó, pero tampoco lo creó una inteligencia artificial. Empezó a utilizar ejemplos, comportamientos y información que estaba disponible para poder la agrupa y genera algo, pero entonces de nuevo es como genera con base a algo que, o sea, reutiliza cosas que ya existen porque no, sí, no tiene la habilidad de crear como tal. Entiendo eso que estás contando, pero eso también me lleva al tema de uno en el día a día desarrollando, no lo que hace es implementar componentes que uno ha implementado N mil veces antes, o uno lo que hace es reencauchar ciertos algoritmos que uno ya conoce para poder solucionar algún problema que le están pidiendo a uno solucionar. ¿No ves esto como un riesgo que se pueda reemplazar muchísimos ingenieros que están haciendo sistemas que son muy operativos, que ya no se está reinventando nada, sino que simplemente se está reutilizando algoritmos que han hecho miles de ingenieros muchas veces antes? Sí hay un riesgo, pero bueno, también ahí es como una broma de parte como del mundo del desarrollo, que para que una inteligencia artificial pueda reemplazar a un ingeniero, los interesados en el producto deben saber describir su necesidad. Entonces, dado ese caso, jamás va a haber ese reemplazo. ¿Por qué? Digamos, ese es parte del chiste, como que se dice como que no, jamás se va a dar ese reemplazo, porque muchos de los interesados no saben describir lo que necesitan y va siendo un proceso que se va dando de la mano con quien está haciendo las cosas. Es decir, no solo es como dar una idea y ya, sino ver cómo va evolucionando y ver cómo se van haciendo las cosas. Entonces, no sé, yo como diseñador o como gráfico puedo pedirle a un ingeniero de frontend, de web, de toda la parte de interacción de usuario, como que quiero que el mouse salga de la pantalla, pero es como, bueno, aún no hay nada que permita hacer esto.
podemos, sin embargo, ir diseñando esta experiencia, esta posición. Eso por un lado. Entonces, interpretar la entrada o las necesidades del usuario no es simplemente como que se digita y listo, sino que hay un proceso de creación en conjunto. Y sí, hay muchas cosas que son de reutilización, pero también es de reutilización creativa. Entonces hay muchísimas estructuras de datos, hay muchísimos algoritmos de búsqueda, por ejemplo, de ordenamiento, pero también va en el entendimiento de qué está bien usar, qué no está bien usar, qué es más conveniente y qué no es tan conveniente. Pero sí va a haber una forma de acelerar realmente el desarrollo con esta inteligencia. Sí, permite sacar, por ejemplo, muchas tareas rutinarias, tareas repetitivas. De pronto incluso puede dar paso como a de pronto un proceso de creatividad o de mejor un poco de parte de desarrolladores, de parte de ingenieros, porque ya se quita la carga de las tareas, bueno, rutinarias, que muchas veces hacen parte de lo que uno está haciendo. Un gran porcentaje del día a día es repetir secciones, repetir o de pronto ni siquiera copiar y pegar, sino hacer pequeñas alteraciones, algunos cambios de nombres, algunos cambios, pero en general hay una estructura predefinida en algunas tareas, en algunos pasos. O sea, por ejemplo, hay algo que no es tan del agrado de muchísimos desarrolladores, que es hacer pruebas automáticas. Entonces, inteligencias artificiales como, no sé, Copilot, que es el de GitHub, que ellos simplemente pueden ya tomar de las pruebas que uno ha creado y puede más o menos ir prediciendo el código que uno va a utilizar. Entonces, en muchos puntos sí es copiar y pegar, como cambiando nombres, cambiando esto, pero entonces ya va en uno ir ajustando la prueba al contexto que se necesita, porque claramente muy rara vez hay dos pruebas iguales. ¿Tú crees que en ese momento el trabajo que hacían 5 ingenieros lo puede hacer uno con esta tecnología? Depende. O bueno, es un ejemplo, o sea, puede ser 5, lo pueden hacer 2, pero si hay un tema que se va a acelerar y va a ser mucho más productivo cada ingeniero si sabe utilizar estas herramientas. Sí, puede mejorar como la productividad, pero va la clave en saber utilizarlas, o sea, es entender que es una herramienta más, es algo más que puede ayudar a mejorar la experiencia y no algo como que simplemente yo le doy autocompletar hasta que termine todo, porque, bueno, ahí sí, básicamente es el reemplazo del ingeniero por la inteligencia artificial. Pero digamos en este momento, y sin irnos en qué podría pasar más adelante, sino que en este momento un ingeniero tiene la capacidad de hacer mucho más de lo que hacía antes. Yo creo que eso está claro, por medio de estas herramientas. La capacidad de hacer mucho más, me refiero a un tema de velocidad. Puede producir más código en menos tiempo. De pronto no más código, sino puede hacer mejor las cosas. O puede más bien reducir el desperdicio en tareas comunes. Creo que es más por ese lado. De pronto no por sacar más líneas. Realmente un indicador de líneas de código no es algo sano en el negocio, porque claramente no sé, si a mí me dicen cómo le voy a pagar por línea de código, algo que yo puedo hacer en 10 líneas, pues más bien lo hago en 100. Sí, obviamente, pero a lo que voy es como puede producir más resultados con las herramientas que tiene en este momento a su disposición si sabe usarlas. Sí, más de pronto, no tanto por el más, sino por mejores. Es decir, no sé, ya en cambio de enfocarse en repite y repite y repita, puede enfocarse más en, listo, optimizar un poco el proceso, mejorar las líneas. Entonces, no sé, algo como recorrer un listado, ir viendo cada elemento de un listado, puede optimizarlo, o en una matriz que son de listados, básicamente. En cambio de hacer un recorrido completo, puede ir identificando mejoras o incluso mejorar las estructuras de datos. Entonces, puede producir mejores resultados sin que eso implique, digámoslo, tener que hacer, no sé, como que producir más. O sea, producir más como, digámoslo, en cantidad. ¿Consideras que un ingeniero de sistemas que no se conecte con la inteligencia artificial o, digamos, no aprenda esa tecnología puede ser, o más bien se puede atrasar completamente a un ingeniero que sí lo utilice en unos años?
Un ejemplo de aquí a 5 años, un ingeniero de sistemas no quiso utilizar inteligencia artificial y otro sí. ¿Va a haber un cambio real? ¿Una distinción real? Creo que, creo que de pronto va en cada uno. No sé, en mi ámbito general, me he cruzado incluso con ingenieros que no utilizan IDEs, es decir, ambientes de desarrollo, sino que hacen código en Vim o hacen código en bloc de notas. No le creen a nadie. Entonces, y son ingenieros recientes, es decir, no es como que sea algo que venían utilizándolo de tradición, sino es más por gusto. Entonces, sí, claramente uno los IDEs le facilitan mucho la vida, pero ya va en cada uno. Realmente esto es más un poco de estar actualizado. Siento que de pronto no es tanto la utilización del día a día, pero es saber que existen. O sea, es saber qué tal herramienta está, qué tal herramienta está disponible. Si la quiero usar o no la quiero usar, ya va en mí. Pero es como estar enterado de lo que está saliendo. Es interesante cómo lo planteas porque te voy a ser muy sincero, yo sí creo que al momento de utilizar Copilot, mi forma de escribir código aceleró, pone un 30%. Obviamente no estamos en un nivel en este momento en que me vaya a reemplazar y yo no creo, yo me alineo mucho con tu idea de que es muy complicado reemplazar a un ingeniero en este momento. De pronto más adelante cuando tengamos inteligencia artificial generalizada, podría haberse afectado, pero en este momento simplemente es una herramienta y yo comparto esa idea contigo. Pero sí veo que un ingeniero de sistemas tiene que sí o sí montarse en el barco, porque no va a ser igual de productivo un ingeniero de sistemas que no tenga inteligencia artificial a que tenga inteligencia artificial. Porque te voy a poner un ejemplo muy puntual que me pasó a mí, estoy escribiendo un algoritmo para organizar una información que tengo que me está pasando el usuario. Escribí 3 palabras y me completó todo el método. Era algo que a mí me hubiera tomado verificando que esté bien, verificando que hice el código correctamente, que estoy organizándolo como necesito y toda la cosa. Me hubiera tomado, ponle 20, 15, sí, 20 minutos o hasta 30 minutos hacer ese fragmento de código. Escribí 3 palabras y me lo botó en menos de un segundo. Le di enter, analicé las variables que tenía pensado que tenía que estar analizando. Hice unas pruebas también con Copilot de ese método y ya, en menos de 5 minutos ya tenía todo ese método creado que me hubiera tomado un poquito más sin esa inteligencia artificial. Entonces, acá sí siento que hay una distinción entre lo que estás diciendo y es completamente válido, porque también conozco gente que, como te decía ahorita, no creen en nadie, escriben prácticamente si pudieran escribir a mano el código lo hacen o hacen como se programaba antes con huequitos en tarjetas perforadas. Sí, pero realmente a uno le acelera la productividad y siento que a la final es una ayuda a la berraca y uno va a ser más productivo, va a poder completar más tareas. La empresa va, digamos, yo como emprendedor empujaría a los desarrolladores para que utilizaran estas herramientas porque a la final sí es necesario tener, digamos, más productividad y si ya hay una herramienta que me permite que el desarrollador genere más código más rápidamente, y no hablo de líneas de código, hablo de simplemente resultados rápidamente, pues es algo que yo buscaría que todo el mundo implementara dentro de la compañía. ¿Lo sigues viendo así? O sea, dices que no hay, o no te ha pasado a ti personalmente que haya una diferencia entre lo que haces con Copilot o lo que tocaba hacer a ti hace 4 años. Sí, un poco, pero bueno, es como para tareas muy repetitivas. A mí en un punto me pasó lo contrario. Copilot se volvió fue un distractor. Entonces, si yo estaba creando un método, estaba haciendo algún proceso un poco más complicado que una tarea repetitiva de, no sé, retornar un nombre o iterar sobre esto y retornarme el resultado o hacer no sé, un reducer, que es como agarrar un listado de información y dejarla en un solo elemento. Cuando yo estaba haciendo tareas más complejas, Copilot se volvió un distractor porque empezaba como a sugerirme cosas que yo no necesitaba o que de pronto no eran pertinentes en el momento. Entonces, en ese caso a mí me jugó en contra, me pasó varias veces hasta el punto que
lo desactivé por etapas, por eso mismo, porque entonces yo ya teniendo una idea en la cabeza, entra Copilot, entonces ahí entra el punto donde decido, me está sugiriendo bien, me está sugiriendo mal, entonces reviso la sugerencia y en ese proceso de revisar la sugerencia y ver que estaba mal, de pronto rompe mi flujo de trabajo y en ese rompimiento de mi flujo de trabajo realmente me vuelvo menos productivo porque la idea que yo tenía de una implementación la pierdo o la confundo con algo más. Entonces tengo como que volver a revisar lo que he hecho, volver a analizar el proceso que yo venía ejecutando para luego culminarlo. Para ti en ese momento la inteligencia artificial no está al nivel para poderte ayudar constantemente dentro de un proceso de desarrollo. Creo que es selectivo. No digo que no me ha ayudado, sí me ha ayudado, pero sobre todo en el tema automático, el tema de pruebas automáticas, de pronto pruebas unitarias, que es cuando uno agarra un solo método y empieza como a probar todas las posibles salidas. Si al caso en unas pruebas de integración, porque ya tengo un comportamiento definido. En esos casos sí, pero digamos cuando necesito tareas complejas, no le he visto tanto la ayuda o el plus. Te la compro completamente. Yo también considero que le falta un poco para llegar, pero ¿sientes que puede llegar a un nivel donde todo el tiempo te está ayudando? ¿O hay algo que impida realmente que esta tecnología llegue a eso? Eh, bueno, creo que es más un poco del tema de cómo funciona. Entonces, si me va a sugerir algo es porque ya está creado, porque ya existe. Entonces, claramente si yo estoy haciendo algo nuevo, no va a tener de dónde sugerirme o no va a tener como esa forma de ayudarme. Entonces, sí me parece que es útil en muchas cosas. No sé si llegue como al 100% de ayudarme en todo, porque si me ayuda en todo, ahí es, ahí de pronto se vuelve ya es un poco más de visión de negocio. Yo para qué le estoy pagando a esta persona para que haga si todo lo va a hacer una inteligencia artificial. Yo creo que adentrémonos un poquito en el tema de la inteligencia artificial no es creativa y creo que también lo planteas de una manera fuerte y es no va a ser creativa. Yo lo veo un poco distinto. El tema de inteligencia artificial, realmente nosotros no sabemos qué está pasando por atrás por medio de redes neuronales. Es una caja negra que no sabemos cómo se hacen las conexiones de un lado a otro. Obviamente, si fuera a buscar en una base de datos y sea simplemente seleccionar esto se parece a esto, entonces botémosle esta sugerencia al usuario. Ahí sí te la compro completamente que realmente no hay forma real de creatividad. Pero al momento de hacerlo por medio de algoritmos de inteligencia artificial, donde no es una relación uno a uno, sino que sí hay un proceso de cómo reorganizar la data y cómo poderle sugerir a un usuario algo. Y de pronto en este momento no se hace tan así, pero eso es lo que estamos aplicando para todo el tema de generación de imágenes y todo el tema de entendimiento, un procesador de entendimiento del lenguaje como es el tema de ChatGPT. Yo sí empiezo a ver un tema de creatividad. Entonces, te quería, más bien alejémonos un poco del código y analicémoslo solamente dentro de inteligencia artificial. El, el tema de poder tener un sistema de generación de imágenes como lo es Dalí, ¿no tiene un poquito de creatividad? De pronto un poco como cada uno ve la creatividad. Es decir, no sé, mi hermano es diseñador, arquitecto, y para él la creatividad de pronto va un poco más a lo gráfico, a la experiencia, es decir, más hacia el arte. Pero, por ejemplo, he visto varios puntos de vista en el que, no sé, la ingeniería no es creatividad, pero para nosotros que la experimentamos en el día a día, tiene un proceso creativo, que de pronto no es el uso de colores, de fondos, de imágenes, de visión, pero nosotros tenemos un proceso creativo, porque estamos generando cosas, estamos creando cosas que pueden ser como, digámoslo, novedosas o nuevas para la situación. Es decir, es algo que no se ha hecho antes en ese ambiente. Entonces, bueno, hay muchas formas de creatividad. Eh, no sé si la inteligencia artificial vaya a llegar a ese punto. Hace 20 años
digamos, las videollamadas eran una ilusión y menos aquí. En muchas películas se mostraba ya los años 2000 es como el futuro casi que como pura ilusión, y hay muchas cosas de las películas de ciencia ficción que ya tenemos en este momento. Entonces, que pueda llegar, sí es muy posible que pueda llegar la inteligencia artificial a ser creativa, pero por ahora yo lo veo es como que toma lo que ya existe y va generando a partir de muchas colecciones, es decir, no es como lo de patrones. Se dice mucho que una inteligencia artificial no podría pintar una Mona Lisa. No porque no pueda hacer como tal la Mona Lisa, porque se ha visto... La puede recrear, pero... Exacto, pero no puede crear algo nuevo de esa misma forma. Creo que por ese lado va la creatividad. Entonces sí, los generadores de imágenes hacen cosas, pero es más como generar a partir de patrones o de modelos que realmente crear como nosotros vamos a crear. Acá hay una frase que siempre he escuchado, creo que es bueno plantearla en ese momento, y es que realmente la creatividad es la unión de muchas ideas que ya existían. Así no, obviamente no la frase tal cual, pero sí un tema de, al menos como vemos el tema de innovación, es saber aplicar realmente lo que ya existe para generar soluciones nuevas. Y yo creo que muchos temas de creatividad realmente es reaplicar patrones de una manera distinta para solucionar un problema distinto, pero tener, digamos, esa agilidad mental de cómo poder reorganizar los patrones. Y eso se vuelve finalmente un nuevo proceso creativo o un nuevo estilo, porque siempre vamos construyendo sobre lo construido. Y así lo veo también un tema en el código, volviendo un poco a ese tema, y es, nosotros construimos sobre lo construido. O sea, a veces nos hollamos y decimos, marica, no entiendo cómo hice esta vaina que está loquísima, pero funciona. Pero muchas veces porque ya tenemos una preconcepción de cómo debería funcionar o cómo debería, digamos, analizar un problema. Y muchas veces los algoritmos nacen de matemáticas básicas, finalmente, o de lógica básica que se ha ido teniendo que reestructurar y organizar y ir construyendo sobre lo construido, pero a la final son operaciones lógicas que ya preexistían de cierta manera. Entonces sí siento que más allá de simplemente sacar de la manga cualquier cosa, es un tema más de que tenemos una preconcepción de cómo hacer las cosas y sobre eso vamos reconstruyendo o vamos reimplementando o reutilizando lo que sabemos hacer, más un poquito de nuestro input para poder solucionar un problema que antes no se había planteado. Así lo veo yo, pero sí entiendo también que ese pequeño input que uno le tiene que dar de manera personalizada, eso es muy difícil para que una máquina lo haga. Sí, no es una pregunta, pero es más bien un statement que... Sí. Bueno, creo que también nuestra área tiene mucho que ver el pensamiento crítico, que es parte de nuestro proceso creativo. Nosotros sí reutilizamos patrones, reutilizamos formas, de pronto estructuras de datos, procesos, incluso para ya un futuro mundo postcuántico. Se están reutilizando formas de hacer las cosas, sin embargo es como decir algo igual pero diferente, y es como parte del proceso crítico. Es decir, uno puede analizar lo que está haciendo y determinar qué mejores opciones hay o cómo puedo complementar una cosa de esto, una cosa de la otra y cómo puedo generar algo nuevo. Es decir, que es algo que las inteligencias artificiales aún no lo hacen. No sé hasta qué punto tomé la primera idea o si tenga alguna forma como de optimización. No sé, por ejemplo, Copilot, si a uno le tire la primera coincidencia que tenga, lo que más se le parezca, o si hay algún preprocesamiento de la información que le van a mostrar a uno. Pero igual, pues hay muchas cosas, y si uno le da una mala entrada, o si él se alimenta de una mala entrada, va a tener una mala salida. Es decir, no sé, alguna idea así loca de, en cambio de yo hacer una buena consulta, una base de datos, estoy haciendo
no sé, 4 o 5 consultas diferentes y estoy uniendo a las malas esa información en el código. Y entonces estoy haciendo una mezcla mala. Entonces, no sé, pueden haber 4 iteraciones anidadas, que es realmente monstruoso para hacer en código. Y en cambio de hacer todo eso, simplemente pude haber hecho una buena sentencia. Y ese es el análisis crítico. Y, por ejemplo, si un copilot ya se ha alimentado mucho de esos ejemplos malos, le va a uno sugerir como, no, pues, esta es la solución, haga 4 consultas y simplemente utilice toda esta chorrera de código que va, pues, difícil entender que puede tirarse una aplicación si llega, no sé, con 1000 datos puede funcionar bien, pero si llegan 10 millones o 1000 millones ya es un volumen que requiere una optimización. Listo. Pues creo que hemos hablado de todo un poco. Y me estoy pensando acá en cómo cerrar este capítulo. Está interesante porque tocamos de todo un poco distinto, desde el tema de la banca, desde el tema de información, de recolectar información, desde el tema de data mining, desde el tema de Copilot, cómo acelerar realmente el tema de desarrollar tecnología o desarrollar código. Y me está quedando un poco difícil cerrarlo realmente. ¿Cómo podrías resumir tú más bien lo que hemos hablado? En cuanto a inteligencia artificial, te lo voy a botar de pronto con preguntas rápidas. ¿Inteligencia artificial nos va a reemplazar en algún punto? Si De pronto nos como ingenieros, como desarrolladores, lo veo difícil. De pronto para tareas mucho más repetitivas, no sé, industrializadas, fábricas, procesos de fabricación, sí, es muy probable. ¿Quieres responderme con respuestas ¿Sí cerradas, o no? para poder concluir? ¿Nos van a reemplazar? No. No. ¿Va a haber una diferencia entre un ingeniero que utiliza inteligencia artificial y otro que no? Sí. Los usuarios que están siendo objeto de recolección de información, eso que no le da a aceptar a todo el tema de cookies y aceptar todo el tema de que quiero dejar que las compañías recolecten información, son objeto de un riesgo en cuanto a su seguridad, en cuanto a que les puedan hacer fraude, en cuanto a que les puedan hacer suplantación. Sí. ¿Qué otra profesión realmente podría aprovechar el tema de inteligencia artificial? Creo que todos en mayor o menor medida. De pronto lo extiendo un poquito más. Pueden ayudar en diagnósticos clínicos. Se ha visto que la inteligencia artificial, como se trata mucho de patrones, ha podido detectar o incluso predecir enfermedades, cáncer, diferentes enfermedades que pueden ser complejas, que pueden tener consecuencias mucho más difíciles y que las ha detectado en una etapa mucho más temprana de las que tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, aplicación de medicina. Hay muchísimas aplicaciones en diferentes campos, de diferentes formas. Es saber aprovechar las herramientas. Y acá tuvimos una discusión interesante en cuanto a que sea creatividad o no sea creatividad del tema de inteligencia artificial, pero ¿cuál es la mayor ventaja que le ves realmente en tener estas herramientas? Bueno, tiene muchas ventajas. Creo que lo más grande es como poder ser un apoyo a las personas. Incluso cosas tan sencillas como, no sé, los asistentes de voz. Si yo le digo llamar a mamá, que sepa quién es mamá, de pronto sí, puede ser un ejemplo muy pequeño, pero puede ir agilizando cosas. Puede ir como haciendo la vida de las personas un poco más sencilla, ¿no? en elementos más grandes. Listo. Diego, muchísimas gracias por venir. Vale. Estuvo interesante la charla y me preocupó un poco que nos hayamos ido por temas muy técnicos, pero ahí la magia de producción le va a tocar organizar un poquito este podcast. Pero muchas gracias, chicos. Suscríbanse a Spotify, YouTube, Apple Music, donde estén. Regalen sus 5 estrellas y sean parte de esta comunidad que en verdad vamos a seguir trayendo temas muy interesantes sobre ustedes.